Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está caminando en la periferia de Israel. Está caminando y predicando, llevando el mensaje del amor de Dios en el norte de Israel, en la periferia. Ha ido incluso a los lugares, a las ciudades paganas, que los judíos más fuertes tenían a esas poblaciones como paganas, lejos de Dios. Recuerden aquí que ninguno de nosotros, ni ayer ni hoy, puede tener la capacidad de señalar a nadie. O sea, yo soy santo y usted es un demonio. Eso lo acostumbramos mucho, lamentablemente. Y nosotros acá como cristianos lo acostumbramos mucho. Decir la gente buena y la gente mala. Eso es una cuestión muy delicada. Jesús está con los paganos. Jesús está con esas personas que algunos decían que eran malos. Oiga, y allá en medio de esa gente hizo milagros, porque esa gente tenía fe. Y eso Jesús lo va a decir una y otra vez. Ellos escucharon la palabra, creyeron en la palabra y obtuvieron el resultado de creer en ella. El milagro, el milagro. Mientras que otras personas muy piadosas allá en el sur de Israel, en Jerusalén y sus alrededores, se creían santos, como algunos de nosotros que nos creemos santos. Y no sucede nada maravilloso con nosotros, nada. Ojalá empezáramos a reconocernos todos pecadores para que se hicieran de verdad grandes milagros en nosotros. Eso sería algo importantísimo. Jesús en esa región da un mensaje de vida, de salvación, de amor y de misericordia, haciendo dos grandes milagros: curando a las personas sordas para que puedan escuchar y curando a las personas mudas para que puedan hablar. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir el evangelista Marcos con estos dos grandes milagros que se ven en esas regiones? Lo más importante del ser humano es hablar y escuchar. Perdón, lo más importante primero es escuchar y después hablar. Primero escuchar y después hablar. Dice el libro de la sabiduría, los libros de Salomón, de una manera muy sabia, dice que Dios puso en nosotros, en los seres humanos, dos orejas y una sola boca, porque quería que escucháramos el doble de lo que hablamos. Oiga, ¿y cuántas veces a nosotros no se nos ha enseñado eso? Miren, antes de hablar, escuche. Antes de responder, escuche. Cuando esté de pronto en una situación difícil, en una situación de insulto, de dificultad con otra persona, antes de responder al insulto, a los agravios, primero trague saliva, o mejor, ¿por qué no? Primero se toma un sorbo de agua. Y ahí usted está escuchando. No hable, y menos en caliente, y menos hable en caliente. No, escuche, saber escuchar. El Señor toma a esta persona que es sorda, no escucha, no quiere escuchar, no puede escuchar. Oiga, ¿cómo actúa una persona de estas? Es duro, es tremendo, es tremendo. Tiene que tener una capacidad de adaptación tremenda. Pero mientras se adapta y mientras aprende, debe sufrir mucho. Y aquí es donde viene el milagro. Yo necesito que usted escuche. Pero para que usted escuche, se tienen que abrir sus oídos. Miren, esta expresión de éfeta, ábrete, para los oídos, para la lengua, que se abra la boca y hable. Esta expresión ábrete es una expresión de debe contemplar la realidad de una manera nueva. No se puede encerrar en sí mismo, ábrase a la realidad, ábrase a las situaciones. Y solamente cuando usted se abra al mundo que le rodea, usted podrá escuchar. ¿Por qué usted y yo no escuchamos?
¿Saben por qué? Porque estamos cerrados. ¿Qué nos cierra a nosotros? Tanto prejuicio, tanto prejuicio. Prejuicio significa cuando nos presentan a una persona, la acabamos de conocer, e inmediatamente sacamos un juicio de ella. ¿Y qué le pareció tal persona? Solamente nos dio el nombre, solamente le estrechamos la mano. Bueno, solamente le dimos ahí un saludo con el puño o con el codo, ¿no? En este momento. Y ya tenemos todas unas páginas llenas de lo que es esa persona. Esa persona me parece que es esto, me parece que es aquello, me parece que es digna de confianza, me parece que no podemos confiar en ella. Oiga, usted es brujo, usted es bruja. ¿Cómo supo todo eso? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo todo eso? Mis amigos, mis amigas, no seamos prejuiciosos, no estemos cerrados. El estar abiertos es dar una oportunidad a los otros y darnos nosotros mismos una oportunidad de llegar a los otros. Por eso es abrirnos a la realidad. Ábrete, le dice el Señor a esta persona que no podía oír, que estaba incapacitada, era incapaz de relacionarse, porque no se había abierto a la realidad del otro, a la realidad de lo que le rodeaba. Escuchemos, aprendamos a escuchar. Miren, cuando uno lee la palabra de Dios es para escuchar. Ahora nosotros estamos escuchando aquí una sirena, está pasando aquí por Parkway, aquí en la ciudad de Bogotá, y al escucharla con detenimiento, con insistencia, nosotros entendemos, no es un prejuicio, no, entendemos que hay una situación difícil, una situación de salud, una situación de accidente, una situación de dolor, de tragedia. Al escuchar podemos nosotros hacer algo. Las personas que estaban allí alrededor escuchando, los otros vehículos inmediatamente se iban abriendo, le daban paso, porque escuchaban. El problema es que no falta el sordo, el que no escucha, el que no quiere escuchar, que obstaculiza, que se queda ahí quieto. Y la otra persona atrás muriéndose. Miren, ese es el mejor ejemplo de este éfeta. Ábrete. Hermanos, escuchemos a los demás. Alguien tiene para nosotros una buena noticia. Demos la oportunidad de ser escuchados. Alguien puede escuchar de nosotros una buena noticia. Éfeta, abrámonos a tantas posibilidades, sobre todo de amor. Abrámonos a la realidad. Ese ejemplo de la sirena fue único, fue providencial. Escuchamos que hay una necesidad urgente, no es un juego. Entonces yo me abro, doy paso, no empiezo a tener juicios temerarios, prejuicios. Pero el sordo, el que no quería escuchar, obstaculizó. Mis amigos y mis amigas, escuchemos lo que el Señor nos dice, escuchemos su palabra. Qué rico que ustedes en su hogar, allá, puedan tomar el Evangelio de Marcos 7, 31, 37, lo vuelvan a leer, lo lean otra vez y una vez más. ¿Qué significa eso? Que estamos escuchando. Antes de empezar nosotros a decir cosas, escuchemos el doble de lo que hablamos. Y cuando estemos en nuestras relaciones personales, aprendamos a escuchar, de verdad, aprendamos a escuchar. Y en este tiempo donde la enseñanza está siendo más a través de la escucha, a través de los medios de comunicación, entonces entendamos nosotros lo que significa abrirnos. Escuchemos el doble de lo que hablamos y escuchemos a ese buen Dios que nos dice a cada uno de nosotros: éfeta, ábrete. Que el Señor los bendiga a ustedes, que el Señor bendiga a cada una de sus familias, que el Señor bendiga nuestro país y las Fuerzas Armadas que lo protegen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades para todos. Reflexión del Evangelio.